Continuación del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: con toda verdad os digo, si algo pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Esto os he hablado en parábolas. Viene la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino abiertamente hablaré de mi Padre. Entonces pediréis en mi nombre, y no digo que rogaré yo al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dícenle sus discípulos: ahora sí que hablas claro y no dices ningún enigma. Ahora conocemos que todo lo sabes, y no ha menester que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol Santiago. Carísimos, sed ejecutores de la palabra de Dios y no meros oyentes, engañándoos a vosotros mismos. Porque el que oye la palabra y no la practica es semejante a un hombre que considera al espejo su propio rostro y sin más que mirarse, se va y al punto se olvida de su figura. Mas quien atentamente medita la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como ejecutor que la practica, éste hallará la felicidad en cumplirla. Si alguno se tiene por religioso y no refrena su lengua, mas engaña a su corazón, vana es su religión. La religión pura y sin mancha delante de Dios Padre es visitar a los huérfanos y viudas en su tribulación y preservarse de la corrupción de este siglo. Y Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestro Señor acaba de decirles a sus discípulos sobre la importancia de la oración: pedid y recibiréis en mi nombre. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Y por otro lado, la epístola del apóstol Santiago dice que seamos ejecutores de la palabra de Dios y no meros oyentes. Y pone la comparación del espejo, que también los santos padres han comparado el espejo también con el vuelo de la ave, que no deja rastro porque pasa por el aire, y el aire uno no ve que pasó recientemente un ave por él. Entonces, el que es mero oyente de la palabra de Dios y no la ejecuta, es como esa imagen que se refleja en el espejo, pero que necesita que siempre esté enfrente de él porque si no se desvanece. O como el vuelo del ave o de la flecha, que pasa y no deja rastros. Nuestro Señor enseña a sus discípulos el valor de la oración: pedid y recibiréis. Pero para que la oración sea infalible tenemos que pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que saber, como ya sabemos, que Jesús significa Salvador. Entonces, todo aquello que pidamos tiene que ser en relación directa o indirectamente con la salvación de nuestra alma. Es por eso que tantas veces pedimos mal. Y nuestro Señor Jesucristo no lo concede porque Él no puede conceder algo que vaya en detrimento a la salvación de nuestra propia alma. Si pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser algo que ayude directa o indirectamente a nuestra salvación. Y así tenemos el ejemplo de la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto, que Él, siendo Dios, pide a Dios, su Padre, que aparte de sí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, dice. Muchas veces pedimos a Dios cosas que en nuestra corta inteligencia no vemos que van a ser en detrimento de nuestra salud espiritual, y Dios, como buen Padre, no la concede. Como podríamos poner un ejemplo de un niño pequeño que quiere subirse a un caballo salvaje, y el Padre le dice que no, y no lo deja.
y no le permite. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que el caballo salvaje lo va a derribar de encima y lo va a posiblemente matar con el golpe. Así pasa también con nuestra oración, que tiene que ser de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo concederá, en ese sentido, porque el nombre de Jesús es Salvador, es Redentor. Sed ejecutores de la palabra de Dios. Debemos orar porque la palabra de Dios nos dice que pidamos al Padre en nuestro nombre, en el nombre de Jesucristo. Y no meros oyentes, dice Santiago. El ser mero oyente es, como él mismo lo pone en la epístola, es como pararse enfrente al espejo y luego irse y ya todo se desvaneció. El cruce en el aire de la flecha y luego se desvaneció. El cruce del vuelo del pájaro en el aire y luego se desvaneció. Si escuchamos la palabra de Dios en un sermón, en un buen libro, en una oración que hacemos, y luego nos vamos y nos olvidamos de nuestra condición de cristianos, de nada sirve. Precisamente la clave de la religión, dice el apóstol Santiago, es preservarse de la corrupción de este siglo. La religión pura y sin mancha es hacer obras de misericordia, visitar a los huérfanos y viudas, y preservarse de la corrupción de este siglo. Constantemente es nuestra obligación de cristianos, aquel que medita la ley de Dios y la hace suya. Ese es el verdadero cristiano, aquel que vive la vida de la Iglesia, fundada por nuestro Señor Jesucristo, que es la gracia. Vivir en gracia de Dios, vivir en amistad de Dios, vivir en el cumplimiento de sus santos mandamientos. Que vuelvo a repetir, aquel que cumple los mandamientos es el que verdaderamente tiene la felicidad aquí en la tierra, porque es la paz de la conciencia, la paz de aquel que obra bien, la paz de aquel que no comete pecado. Por supuesto que el hombre es frágil, el hombre es débil, es carne corruptible y peca muchas veces, pero no tengamos afición al pecado y no nos perdonemos. Porque si con la misma vara que midamos seremos medidos, si somos autocondescendientes, Dios va a ser justo y nos va a juzgar crudamente. Ahora si realmente nos acusamos ante el confesor, pidiendo perdón por todos nuestros pecados, arrepentidos realmente, con gran propósito de enmienda, vamos a conseguir el perdón y vamos a empezar a vivir la vida de la gracia, la vida de la ley de Dios, que fue puesta no para nuestra tristeza o tribulación, sino precisamente para nuestra tranquilidad y felicidad, aquella que podamos lograr aquí en la tierra y luego en el cielo, para toda la eternidad. Por supuesto que la felicidad aquí en la tierra nunca es plena. ¿Por qué? Por el pecado. Y debemos pagar por el pecado original de nuestros primeros padres, por el pecado actual de cada uno de nosotros. Pero la verdadera felicidad que aún comienza aquí en la tierra es la paz de la conciencia, la paz de ser hijo de Dios, de cumplir sus mandamientos, de cumplir con su ley. Y sus mandamientos son aquellos que resumió Jesucristo en dos: amor a Dios y amor al prójimo. Los 10 mandamientos de la ley de Dios se resumen en esos dos, porque todos tienen que ver con el amor de Dios y el amor del prójimo. Con los mandamientos de la Iglesia también, que es la institución divina fundada por nuestro Señor Jesucristo, en donde se nos preceptúa hacer los ayunos y abstinencias que manda la Iglesia por amor de Dios, ayudar al sostenimiento de la Iglesia por amor de Dios. Es una obligación, no es algo opcional. Debo seguir los ayunos y abstinencias, debo ayudar al sostenimiento de la Iglesia, debo casarme, contraer matrimonio si es que lo voy a contraer, de acuerdo a las leyes de la Iglesia,
Y si no, estoy fuera de la ley de Dios. Estoy fuera del amor de Dios. Estoy fuera de la gracia de Dios. Y soy como un miembro muerto de la iglesia. Soy miembro de la iglesia por el bautismo. Pero si vivo en estado continuo, habitual, de pecado mortal, sin la recepción de los sacramentos, soy como una rama seca de un árbol. Sí, el árbol está verde porque el árbol es la iglesia. Pero esa rama seca soy yo porque no vivo la vida de la iglesia. No vivo la vida de la ley de Dios, que Dios me la puso para mi propia salud, la salud física, pero sobre todo la salud espiritual, porque los mandamientos hacen a la salud física también. Sed ejecutores de la palabra de Dios y no meros oyentes. Pedid y recibiréis. Somos flacos, débiles, barro. Debemos reconocer primero nuestra debilidad, vaciarnos de nosotros mismos para que sea Cristo en todo, en todas las cosas. Y no solamente cuando practicamos la religión en los actos litúrgicos o rezamos el rosario, que debe ser cotidianamente, sino en todas las acciones de nuestra vida, cristianizando nuestra comida, cristianizando nuestra bebida, nuestra recreación, nuestro trabajo, nuestro dormir, nuestro vivir, nuestro lenguaje. Aquel que no refrena la lengua se engaña en su corazón, dice Santiago en la epístola de hoy. Cuánto daño hace la murmuración, cuánto daño. La lengua es como el timón del barco. Puede alabar a Dios y llevarnos a puerto seguro, o puede murmurar y así ofender a Dios y llevarnos por el camino equivocado, que no es a puerto seguro precisamente, si no nos refrenamos, nos puede llevar al infierno. Seamos ejecutores de la palabra de Dios, meditemos como hacía el profeta David en sus santos mandamientos, hagámoslo carne de nuestra carne, porque la ley de Dios es la que nos va a salvar, su amor, y por su amor a todo lo demás. Pidamos a la Santísima Virgen en esta misa, en el rosario cotidiano, que nos haga no meros oyentes de la palabra de Dios, sino ejecutores también, y que la ejecutemos a esa palabra de Dios en todas nuestras acciones, pensamientos, recreaciones, comida, bebida, para que al fin de nuestros días podamos ser hallados dignos de la gloria eterna. Del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.